Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el video de hoy vamos a aprender cómo realizar un liso permanente con queratina. Lo primero, los materiales. Vamos a necesitar queratina, una queratina de buena calidad, una plancha dentro de los elementos, por supuesto, que vamos a necesitar para realizar este proceso. Una vasija plástica, una brocha de preferencia, una brocha de tinte para la aplicación del producto, un peine cola de ratón, el cual vamos a utilizar para hacer las divisiones, un peine de desenredar, una capa protectora o un peto plástico protector, un atomizador de agua. Por supuesto, es importante seleccionar una buena queratina y empecemos. A ver, lo primero es determinar el estado del cabello de mi clienta, y le recomiendo en este punto tener un criterio de selección de producto apropiado, ya que no con todos los productos vamos a realizar el mismo proceso. Es decir, un producto puede llamarse queratina y sin embargo no ser de la más alta y de la mejor calidad, por lo que es importante tomarnos el tiempo de seleccionar un producto de alta calidad. Yo quiero que veamos primero el estado del cabello de mi modelo. Ella tiene un cabello grueso, ligeramente ondulado, y les recomiendo que sigamos las recomendaciones de tipo profesional que vamos a dar en este video. Para esto es muy importante ver el video completo, desde el principio hasta el final. Lo primero que vamos a hacer para empezar el proceso es lavar el cabello con champú alcalino 2 veces. Es muy importante lavar el cabello 2 veces con bastante agua y abundante champú, ya que este champú lo que va a hacer es a profundidad limpiarlo y exponer o levantar ligeramente la cutícula para que nuestro proceso sea apropiado. Al exponer la cutícula utilizando el champú alcalino, lo que vamos a lograr es una mejor absorción del producto que vamos a usar para el liso permanente. Les recuerdo que tomen apuntes y que estén muy atentos a lo que vamos explicando. Bien, acabo de lavar el cabello con champú alcalino. Ahora lo que voy a proceder a hacer es realizar divisiones o particiones. Las divisiones que voy a hacer son bastante simples. Consisten en dividir el cabello en 6 secciones. Voy a particionar los laterales atrás de la oreja, equilibrando las cantidades de cabello para poder manipular el cabello de forma apropiada. Eso me va a aportar en términos de rendimiento y calidad de la aplicación. Entonces voy desenredando mi cabello ligeramente y vamos a realizar nuestras secciones, divisiones o particiones, como les quieran decir. Cuando el cabello está así muy enredado, es importante tener a la mano este peine, por eso se lo recomendé en los elementos al inicio del video. Este peine va a facilitar bastante el proceso. Además, una cosa importante a tener en cuenta es que el cabello esté a un grado de humedad del 60% aproximadamente. No es recomendable que el cabello esté totalmente mojado ni totalmente seco. Recuerden, un grado de humedad entre el 60 y el 70% aproximadamente. Una vez bien desenredado nuestro cabello, ya que el champú alcalino tiende a dejarlo un poco enredadizo, donde el cabello queda sin ningún residuo graso, queda un poco más enredadizo. Estoy seguro que si vemos todo el proceso desde el principio hasta el final, todo este video completo, cuando terminemos vamos a contar con todos los recursos que necesitamos para realizar estos procesos de forma profesional en la peluquería o en la barbería. Recuerden que este proceso va dirigido principalmente a aquellos estudiantes o profesionales de la peluquería o la barbería que aún no tienen totalmente claro cómo realizarlo. Lo primero que hago es seccionar el cabello de forma horizontal.
Voy sacando secciones horizontales, como esta que tengo aquí. En la medida en que yo voy a aplicar el producto, es posible que se me vaya secando ligeramente el cabello. Por eso uso este aspersor de agua para ir humedeciendo ligeramente el cabello. Recuerden, no es muy recomendable que el cabello esté totalmente seco. En este proceso priorizamos la salud del cabello por encima del resultado. Es decir, no vamos a alisar el cabello a cualquier costo, sino vamos a priorizar un liso agradable, durable, bonito y profesional, pero que prioriza por encima del resultado final la salud del cabello de mi clienta. Entonces empezamos la aplicación. Permítanme, yo acomodo un poquito mi modelo. Aquí está la sección para que la podamos ver bien, aproximadamente de este grosor. Y la aplicación la voy a realizar siempre siguiendo patrones, desde la raíz hacia las puntas y sin tocar el cuero cabelludo. Evitemos tocar el cuero cabelludo, ya que este producto es desarrollado principalmente para la fibra capilar, no para el cuero cabelludo. Este punto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden, estamos modificando la estructura física del cabello a partir del uso de un producto químico de muy buena calidad. Sin embargo, es importante que lo tengan en cuenta. Las queratinas no son las que alisan el cabello. Cuando les vendan estos productos, que ingredientes naturales, extractos botánicos, etcétera, etcétera, tengan en cuenta una cosa: la queratina no alisa el cabello. Lo que alisa el cabello es un químico que tiene de ingrediente el producto, que puede ser tioglicolato de amonio, hidróxido de sodio u otro producto que actúa descomponiendo la estructura del cabello para poder modificarla. Recuerden, es muy importante que el producto, independientemente del país donde estén, lo seleccionen de la mejor calidad posible. Es importante que dejemos de 2 a 3, 5 minutos de acción antes de proceder a hacer el estirado del cabello. ¿Qué hace el producto? El producto penetra la fibra capilar y una vez adentro empieza a modificar la estructura física del cabello para lograr ese liso permanente, estilizado y profesional que queremos nosotros lucir mucho tiempo. Una cosa muy importante, y es una recomendación que les quiero dar, ya sean barberos, estilistas o estudiantes, es muy importante que tengan en cuenta que estos alisados por lo regular actúan de una manera muy progresiva. Entre más retoques, mejor el resultado. Entonces, una vez realizado el primer proceso, espero que transcurran de 2 a 3 meses para el siguiente retoque, y entre cada retoque cada vez el porcentaje de liso va a ser más elevado y el proceso va a ser mucho más evidente. Entonces voy realizando la aplicación desde la raíz hacia las puntas. Recuerden, evitando tocar el cuero cabelludo. La intención al hacer este video es no hacerle tanto corte, únicamente con el ánimo de que a ustedes les quede totalmente claro cómo realizar el procedimiento. Con el dorso del peine vamos distribuyendo el producto de manera que vaya quedando lo más liso posible y lo mejor distribuido el producto. Otra recomendación muy importante: no compren productos de los más económicos. Fíjense que los productos estén debidamente registrados y que sean de buena calidad. La verdad, soy reiterativo con este punto porque esto va a determinar en gran medida el resultado final que podamos llegar a tener en este procedimiento. En muchas ocasiones yo he visto muchas marcas de productos de dudosa procedencia que tienen ingredientes activos que pueden llegar a ser nocivos para la salud, incluso para la salud del cabello.
Evitemos, por favor, completamente cualquier producto que como ingrediente activo tenga formol, formaldehído o cualquiera de sus derivados. La aplicación desde la raíz hacia las puntas, de esta manera. Este proceso de aplicación con la brocha, con el peine, me va a permitir una distribución uniforme del producto, lo que va a dar en resultado un excelente liso final. Agradezco mucho si se suscriben al canal, si el video es de su agrado. Yo estoy tratando de ser lo más gráfico posible y de tomarme el tiempo de explicar lo mejor posible para que el tema les quede claro y sea de su utilidad en su peluquería o en su barbería. Es muy importante, mientras aplicamos el producto, ir tensionando el cabello ligeramente hacia abajo. Esa tensión es muy importante, ya que va a permitir que el cabello quede más liso y con mucho menos volumen. La tensión en el proceso de aplicación es importante. Noten el grosor de las secciones, mira, no muy gruesas, no muy delgadas, de tipo horizontal. Como aquí en el cuello hay bastante cabello, pues entonces en esta área voy a particionar en dos secciones, primero la izquierda, luego la derecha, para tener un buen control de la aplicación y que sea muy uniforme y que quede bien distribuida desde la raíz hasta las puntas, evitando tocar el cuero cabelludo para tener ese resultado espectacular que buscamos. Recuerden, vamos distribuyendo con el peine. Este procedimiento es un procedimiento de tipo profesional que pueden usar para cabello medio o largo en la peluquería o en la barbería y les van a dar excelentes resultados. Eviten, por favor, tocar el cuero cabelludo aproximadamente de 2 a 5 centímetros desde la raíz y hacia las puntas. Evitemos tocar el cuero cabelludo. Recuerden, este producto está pensado para el cabello, para la fibra capilar, para modificar la estructura física del cabello y no es apto para el cuero cabelludo. Lo que yo más recomiendo es hacer una prueba de resistencia del producto. Si ustedes quieren que yo haga el video, únicamente me lo piden aquí a través de los comentarios y yo voy a estar próximo a subir el video donde voy a explicar paso a paso cómo hacer una prueba de resistencia. Estoy intentando simplificar este procedimiento lo más posible, evitando todos estos aspectos técnicos con el ánimo de que el video sea de su utilidad y que puedan aplicar estas técnicas que aprenden. Son técnicas profesionales, recuerden, dirigidas de una manera muy simple a la persona promedio para que pueda utilizarlas de manera profesional. Recuerden que si quieren aprender a hacer bien este proceso, solo tienen que ver todo el video desde el principio hasta el final. Recuerden, para cualquier duda que tengan, comentario, cualquier duda, aquí a través de los comentarios yo estaré encantado de ayudar a solucionar cualquier pregunta con respecto a este proceso. Ahora lo que voy a hacer es tomar una de las dos secciones laterales, lo voy a hacer desde este ángulo para que ustedes tengan un mejor campo de visión. Lo que voy a hacer es tomar secciones horizontales de esta manera, una partición completamente horizontal. Y sin tocar el cuero cabelludo me voy desde la raíz hasta las puntas realizando la aplicación del producto lo más uniformemente posible para tener un buen resultado. Secciones pequeñas de tipo horizontal. Déjenme yo acomodo la modelo para que puedan ver mejor este tipo de sección, así, horizontal, para tener
un mejor resultado, una mejor distribución del producto y por consecuencia pues un liso mucho mejor. Recuerden, sin tocar el cuero cabelludo, dejando un espacio promedio de entre 2 a 5 centímetros del cuero cabelludo. Cuando la clienta es muy crespa, a mí no me gusta dejarle tanta raíz porque entonces se va a ver volumen en la raíz, pero no es necesario que se peguen a aplicar en el cuero cabelludo, ya que el producto normalmente es absorbido por la mecha o la fibra capilar. Desde la raíz hacia las puntas, evitando tocar el cuero cabelludo. Este procedimiento nos va a permitir un liso espectacular. Estoy seguro que si lo aplicamos como lo estamos explicando aquí, van a tener un excelente resultado. La aplicación correcta va a favorecer el resultado final, es decir, vamos a tener un cabello muy liso. Independientemente del país donde nos encontremos, pueden comprar otra marca, intenten seleccionar la mejor. Yo aquí utilizo Alpha-Parp, Ricamier, Kerasense y otras que también pueden llegar a ser muy efectivas. Una sección de tipo horizontal y procedemos a la aplicación desde la raíz hacia las puntas, desde la raíz hacia las puntas. Secciones horizontales de esta manera. Y ser reiterativo con la aplicación del producto para tener, otra vez reitero, ese resultado apropiado que buscamos, el resultado liso, perfecto y que no nos queden mechones de cabello sin aplicación de producto. La mayoría de las veces cuando estos procesos están mal hechos o no queda totalmente liso el cabello, se debe primero a seleccionar un producto barato, o a no realizar un correcto proceso de aplicación. Esos son los errores más frecuentes que yo tiendo a ver entre las personas que realizan estos procesos, que no seleccionan un buen producto para el alisado y que no tienen una buena técnica de distribución del producto. Entonces, divisiones horizontales, recordemos, desde este otro ángulo, otro punto de visión, para que les quede muy claro el proceso. Ese es mi objetivo, es lo que yo quiero lograr aquí con ustedes, que les quede muy claro cómo realizar este proceso de manera profesional, por lo menos de la forma en la que yo lo hago en la peluquería, y créanme, tengo muy buenos resultados. Desde la raíz, una cantidad generosa de producto y me desplazo hacia las puntas. Aquí en Colombia, el equivalente a dólares entre 70 y 150 dólares aproximadamente se cobra por un procedimiento como estos, lo que significa un muy buen ingreso para la peluquería o para la barbería. Este es un proceso que si lo aprenden a realizar de forma efectiva, les va a dar muy buenas satisfacciones económicas a sus negocios. Y pues a nivel personal, respecto a imagen, indiscutiblemente va a ser unos aportes muy positivos. Además porque está de moda el cabello liso y sin volumen. Voy tensionando el cabello y ahora uso el dorso del peine para tensionarlo un poco más fuerte. Recuerden, paso el peine y luego el dorso del peine. Peino y tensiono con el dorso del peine. De esta manera. Es importante jalar el cabello, tensionarlo hacia abajo. Recuerden, estamos modificando la estructura física del cabello y esta tensión aporta para lograr una modificación más apropiada, más profesional.
Ahora llevo el lateral hacia la parte de atrás. Este producto que queda aquí, este residuo que va quedando, este producto, lo voy utilizando de una vez. Es decir, lo reutilizo. Voy peinando lo que me queda en el peine y lo redistribuyo nuevamente en el cabello. Aquí vamos a dejar el cabello aproximadamente por media hora. Voy a dejar el cabello aquí con el producto media hora. Importante, si se pierden esta parte no van a entender bien el proceso. Muy importante que durante todo el proceso, toda la media hora de acción del producto, estemos, en este caso, tensionando y manteniendo el cabello liso hacia abajo. Donde se haga un crespo, donde como que se ondula un poco el cabello, lo voy a tensionar con el dorso del peine hacia abajo. Eso es importante que lo hagamos durante el tiempo que está el producto aquí actuando. Hay productos que se dejan de 2 a 3 días en el cabello, por eso es importante que el producto que voy a utilizar sea de alta calidad y de preferencia que actúe de manera progresiva. Este es el producto que yo estoy usando, una queratina de Kerasense, muy popular aquí en Colombia, es de muy buena calidad y muy buen precio. Sin embargo, si en sus países no existe este producto, tengan en cuenta que sea una queratina de buena marca, que tenga un registro sanitario, que se pueda dejar en el cabello de 2 a 3 días para que les funcione bastante bien. Nos vemos entonces en media hora. Muy bien, acaba de pasar media hora desde hace que expusimos el cabello al producto. Yo lo dejé secar un poco. Eso, miren, ya como pueden ver el cabello ya está casi seco. Ahora lo que voy a hacer, permítanme, yo acomodo la modelo un poco para que puedan verlo bien. Recuerden, el ánimo de estos videos es que ustedes puedan realizar este proceso en su peluquería, en su barbería o en sus casas, según sea donde nos estén viendo. Voy a intentar ser lo más gráfico posible. Estoy intentando de verdad que les quede claro el proceso. Para esto me tomo el tiempo de explicar lo más pausadamente posible para que ustedes puedan realizarlo. Ahora realicé mis divisiones. Tomo el cepillo, el secador. Recuerden, para quienes no tienen bien claro cómo cepillar, aquí en el canal tenemos unos videos de cómo cepillar paso a paso para que los vean. Ahora enciendo mi secador y tomo secciones pequeñas, desde la raíz hacia las puntas. Hay que tensionar el cabello un poco más que en un cepillado normal. Este cepillado, ¿qué tiene de diferente? Estamos modificando la estructura física del cabello. Entonces queremos tensionar más el cabello hacia abajo para lograr un liso de más alta calidad y que dure mucho más tiempo. Eso es determinante, la técnica que usamos para el cepillado, para que logremos un excelente resultado con cualquier queratina de buena calidad que consigamos en nuestro país, donde estemos ubicados. Para un buen resultado, recuerden tensionar el cabello firmemente hacia abajo para que nos quede sin volumen. Ahora tomo la siguiente sección y continúo. Recuerden, la selección del producto es sumamente importante y esta técnica de tensionar en el cepillado es vital para lograr ese resultado liso, espectacular y durable que buscamos al realizar este procedimiento de liso permanente. Poco a poco voy tensionando en la medida que cepillo el cabello hacia abajo, hacia abajo. Sería muy interesante que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo no les queda claro aquí en el video, desde los comentarios a mi WhatsApp personal, yo estaré encantado de ayudarles a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este procedimiento.
Aquí en la pantalla, en la parte inferior, está mi número de WhatsApp para cualquier duda que tengan respecto a este procedimiento. Recuerden, si el video les gusta, suscríbanse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos. Si son de su agrado, voy tensionando el cabello hacia abajo. Algunas marcas que yo recomiendo aquí en Colombia, de las que yo he usado, Kerastase, Alpha Parf, Kerasense. En esta queratina de Kerasense, Keracontrol me dan excelentes resultados. Si la queratina y el método de aplicación son buenos, vamos a tener siempre excelentes resultados. Es muy importante, recuerden que tensionen el cabello fuerte hacia abajo para tener un buen resultado. Si ustedes quieren aprender a hacer la prueba de tolerancia, es decir, aprender a identificar a qué tipo de cabellos utilizar, qué tipo de queratinas, entonces solo pídame en el video aquí en los comentarios. Yo voy a estar en estos días subiendo el video respecto a este tema. Importante sellar muy bien las puntas girando el cepillo. Entonces, despacio y girando las puntas. Siempre las puntas requieren un poco más de atención, un poco más de calor, por lo que generalmente están más maltratadas, más abiertas. Ahora voy a realizar el mismo proceso en el lateral. Unas secciones de cabello que sean apropiadas. Permítanme, yo sujeto el cabello. Esta es la manera en que yo lo hago, es la manera que yo llevo usando más de 20 años en la peluquería y me ha dado excelentes resultados. Muchas clientas satisfechas y contentas, y estoy seguro que a ustedes también les va a dar muy buen resultado. Si en todo el video, desde el principio hasta el final, van a tener totalmente claro cómo realizar este proceso. Poco a poco vengo cepillando mi cabello, poco a poco, de esta manera. Recuerden, este video va dirigido principalmente a aquellas personas que estamos empezando en este tema de la aplicación de la queratina, en este tema del manejo de cosmetología capilar, y que todavía tienen dudas al respecto de cómo realizarlo. Agradezco mucho sus comentarios positivos. En verdad motiva mucho el hecho de que a algunas personas estos videos les sean de mucha utilidad. Este va siendo el resultado. Aquí poco a poco ya vamos viendo cómo evoluciona nuestro proceso, aunque aún falta parte del proceso. Permítanme, yo me acomodo un poquito. Es que siempre es bastante engorroso trabajar para la cámara. Yo he trabajado muchos años, pero siempre lo hago en la peluquería. No es lo mismo solo atender al cliente que tener que acomodarse para que una cámara lo vea uno. Me disculpan por las incomodidades, por favor. Bien. Desde la raíz, despacio, recuerden, tensionando el cabello bastante fuerte para tener un liso más apropiado, para que el cabello quede más liso y dure más tiempo. Esta tensión es sumamente importante, tanto en el cepillado como en el sellado que hacemos con la plancha. Tensionar el cabello es muy importante. Este mismo proceso lo utilizamos para la cirugía capilar, para el liso permanente con queratina, para el liso con botox. Tienen muchas similitudes. Sin embargo, en el futuro voy a estar subiendo o realizando unos videos donde voy a explicar paso a paso las diferencias entre la queratina, el botox, la cirugía capilar. Y sin embargo, en términos generales, esta es la manera de realizar casi todos los procesos, con algunas muy ligeras variables. Voy cepillando cada pelito, que quede totalmente sellada nuestra queratina. Esta queratina va a actuar en el cabello 3 días después de hoy. Una vez pasen 3 días, pues yo la voy a lavar,
vuelvo y cepillo, plancho el cabello y va a estar lista ya para que la clienta la luzca. Vamos viendo el resultado. Ahora lo que voy a proceder a hacer es un planchado. Para este planchado necesito la temperatura de la plancha alta y voy a acomodarme por aquí para que puedan ver bien. Muy parecido a lo que hicimos con el cepillado. Hay que tensionar bastante fuerte el cabello hacia abajo. Este paso es muy importante. Aquí ya terminamos de sellar los polímeros de la queratina y de modificar la parte interna, la estructura física del cabello. Entonces voy tensionando desde la raíz hacia las puntas, muy despacio. Hay que darle tiempo al producto para que el producto haga su trabajo. La mayoría de los productos para el liso permanente se terminan de activar con el calor y surgen un efecto mejor con la tensión del cabello en el cepillado y en el planchado del cabello. Yo recomiendo un retoque cada 3 meses. Ustedes van a notar que entre cada retoque, cada vez que realizamos el proceso, cada vez el cabello queda mucho más liso. Para quienes no tienen claro todavía cómo realizar el proceso del planchado profesional, aquí en el canal tenemos un video al respecto. Esto puede resultar un poco incómodo para la modelo, el grado de tensión que utilizamos. Sin embargo, vale mucho la pena y es muy importante que lo hagamos, ya que si no tensionamos el cabello, no vamos a tener un liso durable, que es lo que buscamos al realizar estos procesos. Recuerden, tensionando el cabello y priorizando las puntas, siempre las puntas un poco más de calor. Recuerden, para cualquier duda, pregunta que tengan, aquí a través de los comentarios, desde mi WhatsApp personal, para cualquier duda que tengan con respecto a este proceso. Si les gusta el video, agradezco mucho que se suscriban al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos. Si son de su agrado, voy tensionando el cabello. Recuerden, tensionándolo hacia abajo. Vamos seccionando o particionando el cabello para sacar secciones de un diámetro apropiado, no mucho cabello, tampoco muy poquito, y realizamos el planchado tensionando el cabello hacia abajo, tensionándolo y priorizando las puntas. Es decir, un poquito más de calor en las puntas, ya que ellas tienen tendencia a estar abiertas, a estar más maltratadas que el resto del cabello. Esto va a contrarrestar muy positivamente los efectos de la horquilla y las puntas abiertas. Cada cabellito, que no se nos va a quedar ni un solo pelito sin pasar la plancha. Hay que ser muy detallista con este trabajo, priorizando el sellado de las puntas. Permítanme, yo acomodo un poco la modelo para que podamos ver bien todo el proceso. La idea de que ustedes lo puedan ver desde todos los ángulos es que el proceso quede muy claro y lo puedan aplicar en su peluquería o en su barbería o en su casa, según sea donde nos estén viendo en este momento. ¿Qué diferencia hay de un planchado normal a este planchado para la queratina? Que tensionamos más el cabello y pasamos la plancha un poco más despacio. Entre más crespo sea el cabello, entre más ondulado esté, es recomendable pasar más veces la plancha y aplicar una buena cantidad de producto. Secciones horizontales pequeñas.
poco a poco y tensionando el cabello hacia abajo. De esta forma, por favor, tómense el tiempo de ver bien el video desde el principio hasta el final. Vean cada detalle de cómo se realiza el proceso para que tengan el concepto y para que puedan realizarlo de la misma manera en su peluquería o en su barbería. Secciones horizontales, recuerden, secciones horizontales. Voy tomando particiones ni muy gruesas ni muy delgadas. Tensiono el cabello hacia abajo. Más que los que yo les puedo decir, la intención del video es que puedan ver cómo se realiza para que ustedes lo hagan de la misma manera en su peluquería, en su barbería o en su casa y tengan un resultado profesional en la aplicación del producto. Y estoy seguro que si han visto todo el video y aplican los pasos tal cual, van a tener un excelente resultado en su peluquería o en su barbería. Agradezco mucho a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos. Recuerden, cualquier duda, pregunta que tengan, yo con mucho gusto estaré encantado de ayudar a solucionar a través de los comentarios o de mi WhatsApp personal. Agradezco mucho sus comentarios positivos, de verdad. La mayoría de los comentarios que me pidan un tema, de ese tema voy a hacer el próximo video. Recuerden, si quieren el video del paso a paso de cómo realizar una prueba de resistencia o tolerancia para las queratinas, solo me lo piden aquí a través de los comentarios. Si me piden bastantes comentarios que lo haga, pues lo estaré subiendo próximamente. Esa es la manera en que yo trabajo. A mí me da excelentes resultados. Yo tengo suficientes clientas muy satisfechas con este trabajo. Tengo bastantes clientas, por eso estoy seguro de que a ustedes también les va a dar un excelente resultado. Satisfacción en las clientas o clientes, eso es muy importante. Poco a poco, recuerden tomarse en el tiempo de pasar la plancha. No pasen tan rápido la plancha, tampoco la pasen sin tensionar el cabello. Y aquí estamos finalizando, podemos empezar a ver gran parte del resultado final. Tensionando el cabello, tensionándolo y pasándolo hacia la punta. Este es el resultado final de nuestro liso permanente con queratina. Quiero que lo analicen bien y se den cuenta cómo ha quedado la modelo. Recuerden que para este liso permanente hay unos cuidados posteriores a tener en cuenta. Justo en este momento vamos a dejar actuar la queratina por un promedio de 3 días. 3 días después lo voy a lavar con un champú sin sal y voy a cepillar y planchar el cabello. Y listo, ya está. El producto está actuando aún y por un término aproximado de 1 semana es necesario que la clienta no se vaya a hacer trenzas, no use pinzas, no use caimanes, es decir, no se sujete el cabello con nada que le genere tensión, ya que eso va a crear quiebres que van a ser permanentes en el cabello. Si por algún motivo el cabello se llega a mojar, hay que cepillar y plancharlo inmediatamente. Lo primero, no mojen el cabello, no lo mojen de ninguna manera. Si el cabello llegara a mojarse, hay que cepillar y plancharlo inmediatamente. Nada de caimanes, nada de trenzas, nada de pinzas, para poder mantener este liso por mucho más tiempo. Recuerden, para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, aquí pueden hacerla a través de los comentarios o desde mi WhatsApp personal.
Si el video les gustó, recuerden suscribirse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos, si son de su agrado. De verdad agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del video. En realidad espero que sea de su utilidad. Muchas gracias. Academia de Belleza Limagen. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.